Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 730 para estudiar el capítulo 23 del libro de Mateo. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Comienza este capítulo 23 de Mateo observando que los versículos 1 al 4 aconsejan a la gente seguir la buena doctrina de los escribas y fariseos, pero no su mal testimonio. Hablando de ellos, dice el versículo 3: Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este fue el último día que Jesús enseñó públicamente en el templo, y este fue su último discurso público. Nosotros habríamos también de examinarnos para no caer en el mismo error grave de ellos, hablando mucho de la palabra de Dios, pero dando un mal testimonio en nuestro comportamiento. En los versículos del 5 al 12 podemos ver que Jesús les aconseja que lleven cuidado con la ambición, pero que también nos lo está diciendo a nosotros. Dice el versículo 5: Antes, hacer todas sus obras para ser vistos por los hombres. Estos dirigentes aparentaban con sus obras que eran dignos de ser los más importantes entre los judíos, pero sus actos son desastrosos. A continuación, Jesús les indica que llamen maestro y padre solo a Dios y a nadie más de los mortales. Dice en los versículos 10 al 12: No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humillara será enaltecido. En los versículos 13 al 23 al 33, Jesús pronuncia 8 ayes. Los escribas y los fariseos habían puesto tales dificultades que resultaba casi imposible que los sinceros de corazón hallaran el camino a la salvación. Lo habían logrado primero haciendo que la religión fuera una carga intolerable y segundo por sus propios ejemplos de hipocresía. En vez de iluminar el camino de la salvación, la tradición rabínica lo oscurecía de tal manera que en el mejor de los casos los hombres solo podían andar a tientas, como si estuviesen rodeados de una densa neblina. Era como si los escribas y fariseos estuvieran a la puerta a fin de impedir que entrara la gente, y como si después de cerrar con llave hubieran tirado la llave a fin de que nadie más pudiera entrar. Este es el primer ay. El segundo ay los reprende porque se aprovechan de las viudas adineradas, sacándoles todo lo que pueden para su propio beneficio, según dice el versículo 14. El tercer ay está en el versículo 15, en el que dice que con palabras consiguen convencer a las personas, pero luego con su testimonio las hacen todavía peor de como estaban. En el versículo 16 describe el cuarto ay, en el cual les reprocha su ceguera espiritual. Los judíos estaban orgullosos de que eran los guías de los ciegos gentiles. En verdad, realizaban grandes esfuerzos por conseguir prosélitos, pero que un ciego pretenda guiar a otros ciegos es el colmo de la locura. En el versículo 17 sigue reprochándoles su hipocresía. Voy a leerlo. Dice así: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Está queriendo decir que el oro en sí no es lo sagrado es lo que representa el oro. En el versículo 18 sigue con la misma reprensión, pero en el versículo 19 Jesús les pregunta: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y en el versículo 20 él se lo contesta, dice: pues el que jura por el altar, jura por él, y por lo que está sobre él. Y el versículo 21 dice: y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita.
Y en el 22 dice, y el que jura por el cielo, jura por trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El quinto ay figura en el versículo 23. ¿Qué paso a leer? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Los escribas y los fariseos daban gran valor a los mandatos formulados por los hombres y a las formas visibles de la observancia de la ley, pero se olvidaban casi completamente del verdadero espíritu de la misma, el amor para Dios y para el prójimo. Jesús deja claro que no se opone al diezmo, sino al espíritu hipócrita de los escribas y fariseos, cuya religión consistía en la observancia minuciosa de lo externo de la ley. Bueno, todavía nos quedan partes del capítulo por estudiar, pero no nos da más tiempo para hacerlo dentro de este tema, por lo que los ayes 6, 7 y 8 los estudiaremos mañana. Bien, pues acabamos por hoy, pero mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 731. Bendiciones y hasta mañana.